Tema 35. La otra estatua de Nabucodonosor. La mentira vestida de oro. Las visiones y los sueños dados por Dios hace más de 2500 años, representados en imágenes con figura humana o de animales. Nombres como Nimrod, Nabucodonosor o Belsasar nos suenan en este tiempo extraños y como muy lejanos, tan lejano quizás como nuestro entendimiento de la enorme importancia que esas profecías representan para la humanidad hoy. En este video veremos cómo la mentira de este mundo, tal como hiciese Nabucodonosor, se sigue vistiendo también de oro. Importante aclarar que analizó hechos geopolíticos actuales que a la luz del manual de Dios nos da entendimiento de lo que es en parte la Babilonia moderna. Quizás a algunos les moleste, pero hay que verlo, repito, desde la perspectiva del manual de Dios. Veamos dos versículos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, donde se nos hace el mismo llamamiento por parte de Dios. Isaías 48:20. Salgan de Babilonia. Jeremías 51, 44, 45. Y castigaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y las naciones no vendrán más a él, y el muro de Babilonia caerá. Salgan de en medio de ella, pueblo mío, y salven cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Revelaciones 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Pero también en Revelaciones 18:10 al 13, el manual de Dios nos dice algo maravilloso, que esa Babilonia será finalmente destruida. Dice: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Vemos que ese llamado vehemente que le hace el Señor a la iglesia del Antiguo Pacto, un llamado a salir de Babilonia, es el mismo llamado enfático para la iglesia de este final de los tiempos, pues el pueblo judío, cautivo físicamente por el rey Nabucodonosor, fue siendo cautivado poco a poco por la mentalidad babilónica, de tal manera que se fueron asimilando a la cultura y prácticas paganas de ese pueblo. Es un llamado al cual deberíamos hacer caso. El Espíritu Santo nos advierte a los cristianos, al Israel de hoy, al pueblo de Dios, a la iglesia, que debemos salir de Babilonia. Y si nos exhorta a hacerlo, es porque estamos inmersos en ella. ¿Sabemos cuál es esa Babilonia de la cual debemos salir? Si no lo sabemos y podemos asegurar que la mayoría del pueblo cristiano no lo sabe, no buscaremos salir de ella. Y lo peor del asunto es que asevera el Espíritu Santo que quienes no salen participan de sus pecados y recibirán el castigo que se le da. Mientras no tengamos el discernimiento y la claridad que nos da el conocimiento, seguiremos sumergidos en esa Babilonia, participando de sus pecados y por lo tanto expuestos al castigo ya decretado por Dios. Hoy no existe una Babilonia física, no como imperio, pero sí existe un sistema imperial babilónico que domina el mundo entero y que, al igual que aquella que se encontraba en la región de lo que actualmente es Irak, hoy gobierna sobre los habitantes del mundo, cegándoles con su mundo de apariencia y llevándoles a desobedecer a Dios. Es por ello que hoy también Dios reitera su llamado vehemente para que su pueblo salga de esa mentalidad babilónica en la que se encuentra atrapado. En el video anterior expresé que el velo de oscuridad puesto por el diablo solo puede ser quitado cuando la persona le entrega su vida al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y eso es una maravillosa realidad. Quiero añadir que al depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo y convertirnos en personas cristianas, no nos hacemos personas perfectas, pues harapos del viejo hombre, es decir, la mentalidad de ese han caído, aún permanece en nosotros. Y el Espíritu Santo, en la medida que nos va santificando, va haciendo morir paulatinamente esos harapos llevándolos a la cruz, pues solo allí el Señor Jesucristo dio muerte a Adán con su naturaleza pecadora. Surgimiento de Babilonia. Para poder entender lo que es la Babilonia en nuestros tiempos, es necesario conocer muy bien el surgimiento de esa Babilonia desde mucho antes de Daniel y su consolidación como imperio a partir del rey Nabucodonosor. El cómo surgió ese imperio y cómo ha sido la mentalidad de sus gobernantes nos da claridad respecto de su desarrollo y evolución hasta nuestros tiempos. Nos permite ver cuál es el pensamiento y forma de proceder de los imperios modernos y sus gobernantes. Nos permite discernir cuál es la estatua de oro que hoy tiene deslumbrando al mundo entero y ante la cual los habitantes del mismo se postran, de la misma manera que lo hiciesen en la época de Nabucodonosor. Babilonia surgió en Mesopotamia y fue desarrollándose en la época de los sumerios
en una potencia regional hasta llegar a ser, bajo el mandato de Hammurabi, en un poderoso reino. Siglos después llegan Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor, quienes no solo afirman Babilonia como un gran imperio, sino que establecen más ampliamente la ideología y prácticas babilonias de sus gobernantes, sus gobernados y los habitantes sometidos por Babilonia. Habían añadido bajo su dominio a Siria, Egipto, que fuesen anteriores potencias reconocidas, y a Judá, entre otras naciones. Nimrod comenzó a extender su reino y construyó varias ciudades importantes, pero su verdadera intención se reflejaría muy pronto. Génesis 18, 10 al 12 dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Babel fue la primera ciudad construida por Nimrod, cuyo nombre en acadio significaba puerta de Dios, pero yo la escribo obviamente con D minúscula, pues claramente Nimrod no estaba pensando en el Dios creador de los cielos y la tierra. Recordemos que del diluvio solo hubo 8 sobrevivientes que fueron Noé y su familia, y por lo tanto solo había un idioma. Pero cuando Dios confundió la lengua de quienes construían la torre en Babel, la gente comenzó a hablar en diferentes idiomas y estaban confundidos. Por eso Babel tomó entonces el significado de confusión. El relato bíblico nos muestra el verdadero sentido de la construcción de dicha torre. Génesis 11:4 dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nimrod sentó las bases políticas y religiosas de lo que habría de convertirse en Babilonia. Él estableció la adoración a Baal, en hebreo, o Bel, en lengua caldea, el dios Sol, y dijo ser el sumo sacerdote de Baal. Proclamaba de sí mismo ser el elegido para el cumplimiento de las profecías dadas por las estrellas, y decía además ser la simiente de la mujer que Dios había prometido. Así se hizo adorar como un dios, con D minúscula, y tomar un enorme poder para dominar al mundo. Puede decirse que Nimrod se convirtió después del diluvio en el primer anticristo, pues estableció la adoración al diablo al oponerse a las cosas de Dios. Así que, conociendo la personalidad de Nimrod y de todos los líderes que posteriormente el manual de Dios detalla de manera particular, podemos entonces señalar como anticristos en nuestros tiempos a aquellos gobernantes imperiales que rigen el pensamiento de la Babilonia moderna. Veamos lo que el manual dice acerca de este hombre en Génesis 18, del 8 al 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Pareciera que la Biblia estuviese haciendo un elogio de este hombre, pero no sería esa la interpretación correcta. Nimrod, después del diluvio, llegó a ser el primer gobernante reconocido, el primero en hacerse un nombre y establecerse como el primer imperio dominante. Pero quería mucho más que ello. Él quería gobernar al mundo, y los hombres no estaban fuera de esos planes. La expresión vigoroso cazador delante del Señor va precisamente en el sentido de querer ir delante de Dios oponiéndose a Él. David, por el contrario, oraba pidiéndole a Dios que siempre fuera delante de ellos cuando salieran a las guerras contra sus enemigos. Indiscutiblemente este hombre estaba bajo el poder y el dominio de Satanás, pues esa es la obra que el diablo se empeñó en hacer y que lo logra a través de seres humanos. La actitud de los líderes babilónicos no es la de llevar a la gente a la adoración a Dios, al Dios verdadero, no. Ellos quieren ser como Dios, pues esa es la actitud del diablo desde que estaba en el cielo. Ellos quieren hacer las cosas como los dioses que se adoraban en tiempos antiguos, posteriores a cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas. Sabemos que Satanás, a través de sus demonios, irrumpió en el ser humano de tal manera que afectó el ADN del mismo, y fue cuando hubo gigantes en la tierra, seres que se hicieron de renombre, seres con capacidades en lo físico y en lo mental dadas por Satanás, capacidades perversas usadas para los propósitos del diablo contra la humanidad. Es por ello que creo que mucho de la llamada mitología, como si solo fuesen historias creadas, fue una realidad. En el video número 22 sobre el diluvio, hablo al respecto. El ascenso de Babilonia y su posterior conformación como imperio está precedida por siglos de luchas étnicas y guerras entre naciones, entre las cuales se encontraban los asirios y el ya naciente reino de Media. La lucha del más fuerte imperaba entonces, tal y como sucede en la actualidad, en este tiempo de igual mentalidad babilónica.
lo que nos muestra que la raza humana en su condición caída no ha cambiado absolutamente nada, aunque nos creamos mejores, porque hemos desarrollado grandes tecnologías, las cuales tienen como propósito principal el usarlas para ejercer dominio sobre otras naciones, cazando igualmente las almas de las personas, queriendo hacerse un nombre. Como siempre digo, todo ha cambiado, pero realmente nada ha cambiado. Desde entonces, los Nimrod de este mundo han levantado sus esculturas o monumentos, esas torres, para que los hombres los honren. Es para su propia gloria que cada gobernante de este mundo ha construido ciudades y erigido monumentos con igual criterio, el de hacerse un nombre. Estas torres son también la manera representativa en la que el hombre quiere llegar al cielo, a Dios mismo, pero sin tener en cuenta la verdadera puerta al reino de los cielos, que es el Señor Jesucristo. Es el orgullo del hombre que en su arrogancia pretende igualarse o creer a un ser superior a Dios. El propósito de Dios dado a Adán y Eva en el huerto del Edén, el mismo que le dio a Noé y a su familia después del diluvio, fue: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Nimrod y su gente no tenían intención de cumplir el mandato de Dios. Eso se intuye al leer el final del pasaje: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos querían establecerse en el lugar en donde habían decidido construir las ciudades y construir la famosa torre para ser más que admirados, ser venerados por todos los pueblos. Diría que las famosas 7 maravillas del mundo antiguo, comparadas con las actuales construcciones en diferentes lugares del mundo, coinciden en querer ser la más grande, la más alta, la más vistosa, la más admirada. Sí, el orgullo del ser humano es que le hace querer ser, al igual que Nimrod, un ser poderoso que no tiene en cuenta a Dios. Y ya conocemos a través de la historia el resultado de tal orgullo. La historia que se está escribiendo en la actualidad nos hace estar seguros de las consecuencias de esa misma actitud. Como lo hemos visto en varios videos, aunque mucha gente nombre a Dios y diga creer en el Señor Jesucristo, una gran multitud hace falsa adoración con sus prácticas religiosas que se oponen a Dios, aunque la gente crea que está adorando a Dios. Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo si lo adoraba, y por supuesto el dueño y Señor de todas las cosas no iba a aceptar una propuesta tan ridícula, pero muchos hombres en este mundo la han aceptado y han perpetuado la mentalidad babilónica, que entre otras cosas no es más que el reinado temporal en este mundo temporal y el disfrute de deleites de este mundo natural, que solo llevan a vivir una vida alejada de Dios, bajo el yugo de opresión y muerte del diablo. Sodoma y Gomorra son un recuerdo de ello y un ejemplo para las sociedades que quieren apartarse de los propósitos dados por Dios. Cazar las almas de las personas en la práctica, seducir la mente de las personas para que éstas piensen de acuerdo a los intereses establecidos por los gobernantes babilónicos de turno. Violencia, repito, ejercida a través de los medios tecnológicos desarrollados en este tiempo, que de hecho no son medios de información y menos de comunicación, sino medios de desinformación, cuyo fin es la manipulación de la mente de las personas, cazándolas para los propósitos del príncipe de este mundo. Pero hablando de fin, veamos lo que dice el manual de Dios en Revelaciones 18, 10 al 13, acerca del fin de esa Babilonia. ¡Ay, ay! De la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran, y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Vemos que el gran énfasis de Babilonia está centrado en las riquezas materiales y al final lo más llamativo, y esclavos, almas de hombres. Vayamos al tiempo en que los judíos fueron deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y entre los deportados se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, jóvenes que tenían una relación estrecha con Dios y que propusieron permanecer fieles a Dios, a pesar de las amenazas y acechanzas de muerte que padecieron. Estos jóvenes son tipo de los vencedores a los que el Señor Jesucristo hace referencia en el mensaje a las 7 iglesias y que se encuentran en Revelaciones capítulos 2 y 3. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia a los habitantes de Judá, mandó que se escogiesen jóvenes judíos para que fuesen educados en la lengua y en la cultura caldea.
más de 70 años estuvieron los judíos bajo cautiverio babilónico. Sabemos por la historia que en la antigüedad las naciones que asumieron el papel de conquistadores en su momento y en su mundo ampliaban sus territorios y se enriquecían haciendo uso de la guerra, de la opresión y del saqueo. De ello, los historiadores han dejado descripción de dicha historia, y aunque se dice que la historia la cuenta quienes dominan, lo cual significa la versión amañada del dominador, aún así no pueden dejar de lado su mentalidad de conquistadores sin dar a conocer aún sus prácticas perversas. Muchos gobernantes y sus naciones han sido parte de esos imperios que se hicieron un nombre, que hicieron historia con la historia de los pueblos, sobre los cuales ejercieron dominio. Dicha dominación se concentró en el control territorial, político, económico, cultural y religioso. Un sentimiento de superioridad y arrogancia ha sido el motor de todos esos imperios y sus gobernantes, que les impulsa a descender más allá de sus fronteras la supuesta supremacía de su pensamiento sobre las demás naciones, que además las consideran inferiores. Las estrategias usadas por esas naciones colonizadoras han sido diferentes en forma, mas no en su propósito, dependiendo de los tiempos en los que vivieron y viven. El uso del asentamiento y poblamiento por parte de la nación colonizadora, de la presencia militar y de la subordinación económica, cultural y política, ha sido el marco general operativo para garantizar el éxito de la sumisión de los estados conquistados. Llámense Asiria, Media, Persia, Babilonia, Grecia o Egipto en la antigüedad, o Francia, España, Rusia, Gran Bretaña o Estados Unidos en los últimos tiempos. Todas ellas han sido parte de esas naciones que han exportado su doctrina política haciendo uso de las estrategias mencionadas. Unos han usado el exterminio de los pueblos conquistados y la usurpación de los territorios y sus riquezas con el fin de adquirir mayor poder, y otros han hecho uso de la explotación y la esclavización de los pueblos conquistados para usarlos como herramientas de trabajo con el fin de fortalecer la mano de obra interna y manifestar también su poder. Para esos imperios, ser el polo hegemónico alrededor del cual giran las decisiones globales es un asunto casi divino, pues pareciera, aunque es lo que quieren transmitir, que el ejercicio de dicha dominación es realmente un mandato divino. Unos han respetado en mayor o menor grado la cultura y tradiciones de los pueblos colonizados, otros han suprimido toda cultura y tradición de esos pueblos y les han impuesto su política, su moneda y su cultura. En naciones conquistadas se han levantado grupos de oposición a la etnia y cultura invasora, pero la mayor parte de los habitantes se doblegaron con el tiempo a las costumbres de quienes les invadieron. En los últimos 500 años hemos visto el mover colonizador y su evolución hasta nuestros días, tiempo marcado por la tecnología, la cual ha sido con toda seguridad la estrategia moderna que ha sido sumada a las anteriores, para cumplir con los mismos objetivos que nacieron con los asirios, medos, babilonios, etc. Mucho de ese colonialismo moderno ha mudado haciéndole creer a los subyugados que buscan su bienestar, brindándole la oportunidad de ser mejores si abrazan su ideología. Pero Dios tiene los mejores y reales propósitos para los habitantes de este planeta. En el libro de Daniel encontramos varias visiones dadas por Dios a través de sueños o ángeles y varios eventos que en conjunto nos muestran la historia de la humanidad y los juicios de Dios sobre los habitantes de la tierra. El primer sueño dado a Nabucodonosor, que es la imagen que representa la historia de los pueblos desde entonces hasta el final de los días, es decir, los que estamos viviendo y sobre lo cual hablé en el video número 33. El segundo sueño, en donde Dios le confirma a Daniel dicha historia, pero con la simbología de animales. La tercera visión se le muestra a Daniel también con la simbología de animales, los imperios por venir para entonces de Media Persia y el reino griego. Importante resaltar que en esta visión ya Babilonia no aparece en escena. En el cuarto sueño, Dios le muestra a Nabucodonosor el resultado de su orgullo y arrogancia, convirtiéndolo durante 7 años en una bestia, lo que simboliza además en lo que se convirtió el ser humano, y que exalta el amor infinito de Dios al preparar la obra más extraordinaria de restauración. Este será el tema del siguiente video. Y la quinta visión ya no es de Daniel en sueños, sino a través del ángel Gabriel, en donde le refiere la profecía de las 70 semanas, tema que ya vimos en el video número 23, y también los varios eventos relatados como la liberación en el horno de fuego, la escritura en la pared durante la fiesta pagana del rey Belsasar y la liberación en el pozo de los leones. La estatua de oro. Hablemos entonces sobre la manera en la que reaccionó Nabucodonosor al saber que después de él y Babilonia, como cabeza de oro, vendrían otros reinos.
Eso significaba que Babilonia dejaría de ser cabeza de las naciones, y para Nabucodonosor eso era inconcebible. Al rey le satisfacía mucho ser la cabeza de oro, pero no le agradaba para nada que su imperio dejara de ser y fuese sucedido por otros. Así que mandó a que le hiciesen una estatua de oro de 30 metros de alta y 3 metros de ancha. Daniel 3 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 30 metros y su anchura de 3 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándese a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Imaginémonos cómo se vería esa estatua de oro, seguramente puesta en un pedestal desde kilómetros a la redonda, y cómo brillaría con los rayos del sol. Nabucodonosor con su estatua de oro, igual que Nimrod con su torre, lo que hace es plantarse delante de Dios en oposición y decir, contradiciéndolo, que Babilonia nunca dejará de ser la cabeza de oro. Es el mismo mensaje distorsionado que Satanás le dijo a Eva respecto de lo que Dios había dicho, que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían. Satanás le dijo a Eva: no, lo que sabe Dios es que al comer del fruto del árbol del bien y del mal, serán como Dios. Sí, yo fui uno que como ateo sostenía que yo era mi propio Dios, algo aprendido en mis prácticas de yoga, metafísica y poder mental. Vemos la misma actitud de todos los imperios y sus gobernantes, que creen que serán eternos, y no solo levantan torres o estatuas de oro, sino que desatan toda clase de violencia contra otras naciones que crecen y entonces las ven como una amenaza a su hegemonía. La similitud con nuestro presente es sorprendente. Todo ha cambiado, pero realmente nada ha cambiado. Aunque no lo parezca, esa gran estatua aún se levanta orgullosa, altiva y desafiante para cautivar y someter a la población del mundo actual. Ese es el espíritu humano que ha regido el corazón del hombre desde siempre. Dios establece algo y se lo da a conocer al hombre, pero éste se rebela contra los planes de Dios y pretende establecer los propios. Y ya hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad el resultado de tal rebeldía. Es por ello que Babilonia ha sido representada por Dios como un poder falso y engañoso, aunque brillando por sus posesiones materiales y aparentes. Es solo un espíritu de rebeldía contra Dios. Hoy la Babilonia moderna atrae a miles y millones de personas para que la admiren y ordena que coloquen sus ojos no en lo establecido por Dios, sino en su propia versión profética, su estatua de oro. Ese espíritu pretende y cree poder hacerlo, el que al hacer la estatua totalmente de oro su gobierno permanecerá por siempre, y la historia humana predicha por Dios en el sueño a través de Daniel no tendría validez, pero la realidad posterior le demostraría lo contrario. La soberanía de Dios domina el universo entero. Daniel 3, 4, 5 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Para la iglesia del Señor, el postrarse ante estatuas está totalmente prohibido por Dios. Hoy también la Babilonia moderna ordena a los pueblos y naciones del mundo que rechacen el mandato divino y se postren en abierta rebeldía a la idolátrica imagen, que no solo representa una postura religiosa, sino la actitud orgullosa de establecer su propia justicia y su propia adoración. Sí, la mentira de este mundo se viste de oro. El versículo 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esa es la evidente obra del diablo tras bambalinas. Cuando el diablo supo que Dios había escogido a uno de los niños que acababa de nacer en Egipto para liberar al pueblo hebreo,
usó al faraón con un pretexto humano para mandar matar a todos los niños recién nacidos, pero Dios libró a Moisés. Ya conocemos la historia. Lo mismo sucedió cuando el nacimiento de Jesucristo. Satanás usó esta vez a Herodes, también con un pretexto humano, para mandar asesinar a todos los niños menores de 2 años en Israel, pues sabía que de ellos vendría el Salvador del mundo. Pero Dios libró a Jesucristo. El diablo siempre usará los poderes de este mundo y sus líderes para destruir a los hijos de Dios. Y la mejor manera es pretender obligarles a realizar prácticas contrarias a lo dicho por Dios. Pero sí, en muchos lo logra. Y en quienes rechazan la orden, entonces son objetivos de persecución, tortura o muerte. Ya lo hemos visto en la época de la Inquisición papal, las cruzadas, etc. Y pronto, como en la época de Nabucodonosor, un nuevo pozo con leones será preparado y un nuevo horno de fuego será calentado contra los hijos de Dios. Mas como entonces, Dios también protegerá a los suyos, y los malos, en el juicio del fin, serán echados, tal como cuando Nabucodonosor al horno de fuego. Mateo 13, 49, 50 dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Concluyo entonces diciendo que la estatua de oro en este tiempo sigue siendo todo aquello natural y temporal con lo que el diablo busca atraer, cegar y subyugar a la gente, con el propósito de llevar a la mayor cantidad de personas a caminar en oposición a Dios. Aunque, repito, esas personas crean que están haciendo algo bueno, que están llevando vidas buenas. Muy seguramente la orden dada por Nabucodonosor de postrarse ante la estatua de oro al sonar de los instrumentos musicales, algún tiempo después no sería necesaria la amenaza, pues las personas ya lo harían, en su mayoría, de manera voluntaria y hasta con gusto. Igual servilismo vemos hoy en día. Esa estatua de oro, hoy en día además, son los muchos discursos pro vida o por la defensa de la democracia o de los derechos ciudadanos que resuenan a diario dirigentes que son igual que sus discursos, solo fachadas de esos poderes oscuros, de esos sacerdotes de Baal que se mueven ocultos manejando los hilos del poder. Muchos de esos llamados líderes mundiales disfrazados como grandes personajes son los mismos que alimentan las guerras, las hambrunas, las pestes, la opresión de unas naciones contra otras. Esa estatua de oro también está reflejada en instituciones creadas en apariencia para el beneficio humano, para la ayuda internacional, pero son solo instrumentos de dominación y control. La rebeldía en contra de Dios y sus principios son la misma estatua de oro disfrazada de múltiples formas que, como siempre, solo busca desviar la mirada de la humanidad del reino de Dios y su justicia. Veamos hechos que desde esos tiempos que llamamos antiguos ya había imperios con estrategias para ideologizar, seducir, cautivar o cazar a los habitantes de las naciones sobre las que ejercían dominio. Daniel 1 del 3 al 5 nos cuenta la estrategia de Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Los jóvenes judíos que fueron tomados para ser educados, entre comillas, en el idioma y la cultura babilónica, fueron escogidos de lo mejor del pueblo judío y servían para varios propósitos. El primero, abortar la capacidad futura de la nación esclavizada, tomando lo mejor de sus jóvenes, y segundo, servirse de esa capacidad para fortalecer la nación dominante, en ese caso, Babilonia. En los tiempos modernos, esta misma estrategia es practicada hábilmente. Hoy las naciones dominantes ofrecen becas a cientos de miles de ciudadanos de países en desarrollo, los cuales son formados, entre comillas, no solo en el idioma y la cultura del país dominante, sino también en su ideología política y económica. Si quisiéramos buscar el lado bueno, un beneficio personal que trasciende a lo familiar, es indiscutible que lo hay, pero acá estamos viendo las cosas en macro, mucho más allá de los beneficios micropersonales. Muchos de los estudiantes que viajan a esas naciones no regresan a sus países de origen y se quedan allí fortaleciendo el sistema. Yo viví en Europa 3 años y entiendo y sé de lo que estoy hablando. Otros regresan aportando algo a su nación y se convierten además en agentes propagadores de la ideología de aquellos países.
y otros llegan a ocupar puestos importantes en las administraciones gubernamentales y benefician con sus decisiones a los intereses económicos de las naciones en donde se especializaron. Un ejemplo del uso de esta estrategia es cuando estudiantes, por ejemplo, de economía, ciertas materias no son generales u homogéneas grupalmente hablando, sino que en determinados semestres los estudiantes extranjeros reciben ciertas materias aparte de los residentes del país dominante. Uno de esos estudiantes extranjeros se introdujo en las clases exclusivas para los nacionales y observó que el enfoque de la instrucción de economía política significaba sencillamente la del uso de esta rama en unos inducidos para beneficiar los intereses económicos del país más poderoso y en los otros la de acatar las políticas económicas de aquella nación. Grecia fue un país que no tuvo como política el asesinar en términos generales a los habitantes de los pueblos que conquistaba. Su enfoque fue el de permitirles el libre ejercicio de sus creencias e ideologías, pero paciente y astutamente fue sembrando en las nuevas generaciones toda la mentalidad griega. En la antigüedad, los pueblos que eran tomados cautivos eran usados para desarrollar labores de servidumbre. Hoy se ha hecho apología de la emigración de habitantes de los países llamados en desarrollo o del tercer mundo, una manera subrepticia de llamar a sus habitantes de tercera clase. Emigración que, al igual que antes, tiene como propósito el de que los emigrantes también desarrollen labores de servidumbre y por lo tanto se plasma la idea de quienes siguen siendo los estados o naciones a servir y quieren las naciones siervas o esclavas, aunque hoy hay una emigración voluntaria y una paga por esa servidumbre y el propósito no cambia. Sí, hoy vemos algo similar. Las potencias aprendieron que es más rentable para ellos concientizar, entre comillas, a las muchedumbres. Vemos un ejemplo con la piratería, que supuestamente es un delito, pero vemos a lo largo de todas las ciudades y pueblos latinoamericanos cómo hay una invasión provocada, permitida y estimulada de la comercialización de películas piratas made in Hollywood, además de la sistemática emisión legal de películas y otros programas del país dominante a través de los medios de comunicación sumisos al imperio de turno. Estas películas, hechas con un propósito mayor que el de entretener, contienen una marcada influencia en donde ellos se presentan como los buenos, los justos, los honestos, los más valientes, los salvadores de la humanidad, y un direccionamiento explícito señalando a otros países y líderes internacionales como los malos, como los enemigos. Hay que reconocer que esa manipulación sistemática les ha funcionado mucho tiempo, pero ese tiempo está por terminar. Mejor, está terminando, pues el Señor de los tiempos está muy pronto a manifestarse de nuevo y, entre otras cosas, destruirá a los que destruyen la tierra, a los que oprimen a sus habitantes y saquean pueblos esgrimiendo la libertad o los derechos o la vida como excusa. Veamos qué dice Revelaciones 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si hablase de las muchas cosas horrendas provocadas por imperios como Roma, Grecia y otros imperios antiguos, nadie se molestaría. Pero estoy absolutamente seguro que si hablase de iguales cosas horrendas que han hecho los dos últimos imperios, mucha gente se molestaría y otros más serían agresivos. Un ejemplo, Alejandro Magno en una de sus llamadas conquistas, entre comillas, arrasó con poblaciones de un país lejano a Grecia y sus soldados asesinaron a todos los hombres. Alejandro le ordenó entonces a sus soldados que mataran a todos los niños, pues ellos serían sus enemigos en el futuro cuando crecieran. Esas conquistas, además de los saqueos y la instauración de autoridades griegas, iban acompañadas de violaciones, mujeres y de derechos. Y el mundo ha hecho de este personaje películas en donde le honran y elogian sus estrategias militares. Los ejércitos del mundo hoy no son nada diferentes, pues en mayor o menor escala provocan los mismos atropellos, saqueos y muerte. Seguramente a quienes dijeron que la alianza entre medos y persas, llamados por Dios los príncipes de Oriente, destruirían el imperio de Babilonia, fueron agredidos. Igual actitud tendrán hoy quienes escuchen que Dios determinó igualmente que los príncipes de Oriente destruirían a la Babilonia moderna. El manual de Dios lo dice muy claramente, claro para los entendidos, y eso ya está pasando. Los actuales medios de comunicación han sido indiscutiblemente el arma más poderosa que se ha usado en este tiempo con el fin de permear y alinear la mente de las personas.
El país del norte es en este tiempo lo que era Babilonia, Grecia, Roma o Gran Bretaña en su momento, la potencia o el imperio dominante. Y en tal papel también han practicado por décadas la dominación física. Desarraigaron a millones de personas de África, hombres, mujeres y niños puestos en servidumbre como esclavos y tratados peor que animales, tal como lo hiciesen miles de años atrás esos otros imperios ávidos por el poder. Dicha esclavitud fue ejercida y defendida vergonzosamente hasta esgrimiendo supuestos argumentos bíblicos, y ha pasado de la práctica física a la dominación mixta, tanto física como virtual. Claro está, sin dejar de lado las otras prácticas horrendas que garantizan el cumplimiento del propósito principal de los imperios colonizadores: invasiones militares, control político, cultural y económico. A través de la televisión, del internet, de las caricaturas o dibujos animados, de las películas, del deporte, la cultura, el arte, la educación, a través de la implementación de programas de ayuda y otras estrategias, se ha desarrollado una paciente y muy astuta manera de seducir e inducir a los pueblos a la servidumbre, casi idéntico a los muchos judíos que en la época del Holocausto les sirvieron a sus verdugos para finalmente terminar también alimentando los hornos o cámaras de gas. Muchísimos estudios se podrían presentar sobre los diferentes aspectos mencionados. ¿Nos sorprendemos? Claro que no. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Así lo dice el manual, lo hemos visto varias veces. Así que, mientras las personas no le entreguen su vida al Señor y Salvador Jesucristo, seguirán estando en oscuridad espiritual, a causa de la naturaleza de pecado que le lleva a pensar, a hablar y a orar de acuerdo a un mundo caído, regido por el diablo. Pero sabemos, quienes lo sabemos, que el Dios Todopoderoso sigue siendo soberano sobre toda su creación, y el mundo entero, con todos sus habitantes, no están fuera de esa soberanía. Dentro de muy poco tiempo, Dios establecerá su reino eterno de amor, justicia y superabundancia de todo lo bueno que Dios ha concebido para los seres humanos. Así que es nuestra oración permanente para que el Espíritu Santo lleve a millones de personas a los pies de Jesucristo y experimenten el amor derramado de Dios para sus vidas. Así como un día lo hizo con quienes hoy reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice el manual de Dios en 1 Corintios 2, 9, 10: cosas que ojo no ha visto, ni oído, y ni siquiera ha llegado al pensamiento, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios les bendiga.